Hola de nuevo, soy Alan, médico pasante, y en esta ocasión vamos a mencionar algunas causas de dolor en el cuadrante inferior derecho de manera breve para identificar algunas diferencias entre ellas. Estas van a ser apendicitis, diverticulitis y embarazo ectópico. Necesitamos saber pues en qué pacientes se presentan más frecuentemente. Por ejemplo, la apendicitis es más común en jóvenes, generalmente en menores de 30 años. La diverticulitis se va a presentar más en lo que son adultos mayores de 40 años. Y el embarazo ectópico pues en lo que será una mujer en edad fértil. Es por esto que la exploración pélvica en estas mujeres es obligada para poder identificar o descartar enfermedades del aparato reproductor que causen dolor y puedan simular una apendicitis. En cuanto al tipo de dolor en la apendicitis, va a ser difuso o mal localizado y posteriormente se va a hacer localizado cuando irrite lo que sería el peritoneo parietal. El dolor de la diverticulitis también va a ser mal localizado y el dolor de lo que sería el embarazo ectópico va a ser mal localizado o se puede referir o irradiar a lo que sería el hombro derecho. Esto en caso de que haya una rotura tubárica o rotura pues de lo que sería la trompa. En cuanto pues ya al inicio del dolor en la apendicitis, va a ser un dolor agudo que con las horas va a ir aumentando de intensidad conforme evoluciona pues lo que es la enfermedad. La diverticulitis pues un dolor, más que dolores serían molestias intermitentes por múltiples episodios sintomáticos por estos divertículos, los cuales si se llegan a infectar o inflamar pues pueden ocasionar lo que es una molestia o un dolor agudo. Y en el caso del embarazo ectópico pues un dolor súbito. Esto generalmente va a ser súbito debido a que pues no es común que esté presente o puede ser un hallazgo tardío de la enfermedad. En cuanto a la localización del dolor y su irradiación, en la apendicitis va a iniciar en lo que es epigastrio o de manera periumbilical y con el paso de las horas se va a ir irradiando a lo que es la fosa ilíaca derecha. En la diverticulitis, pues el dolor con más frecuencia se presenta en el lado izquierdo del abdomen y afecta pues a lo que sea el colon sigmoides, aunque también se pudiera llegar a presentar estos divertículos en el lado derecho y ocasionar un dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto pues es más común en los asiáticos, donde el 70% de los divertículos se va a hallar en colon derecho y en lo que sería el ciego. Y en el embarazo ectópico pues este dolor súbito se va a localizar o a aparecer en la fosa ilíaca derecha o se puede reportar como un dolor abdominal bajo. Algunas también manifestaciones agregadas para poder diferenciar entre estas tres enfermedades en el caso de la apendicitis van a ser pues lo que es un síndrome miccional irritativo, si se irrita o se inflama el uréter que pasa cercano al apéndice, lo que son los cambios en el hábito intestinal como diarrea o estreñimiento, y también pueden llegar a presentar pues manifestaciones o síntomas más generales o inespecíficos como anorexia, fiebre, náuseas o vómitos. En el caso de la diverticulitis, pues estos también pueden llegar a presentar cambios en el hábito intestinal, como lo sería estreñimiento, distensión abdominal o lo que sea una hemorragia diverticular. Y síntomas más inespecíficos pues serían también anorexia, fiebre o náuseas. Y por último tenemos el embarazo ectópico. Aquí se va a presentar lo que es una triada clásica, que sería pues las alteraciones menstruales, como lo sería la amenorrea o el cese de la menstruación, el sangrado vaginal y el dolor pélvico, que va a ser generalmente súbito, como ya se comentó. También pueden llegar a presentar síntomas gastrointestinales o en el caso de que haya una rotura tubárica o se rompa pues esta trompa, pues puede existir lo que es el dolor en el hombro derecho y lo que sea un choque hipovolémico. Eso será todo, espero les haya servido y nos vemos en otro video. Adiós.